Hola a todos, en este segundo video tutorial de práctica de la unidad número 3 vamos a continuar calculando el límite de campos escalares, en particular el límite doble, ¿sí? En el video 1 habíamos trabajado con los ejercicios 3.3 y habíamos calculado el límite doble aplicando determinadas herramientas que me permitían calcularlo. Se había recomendado que estas fueran en un determinado orden para ir descartando y viendo de qué manera inmediata poder llegar al valor del límite doble. En un primer lugar, siempre tenemos que ver de calcular el límite por simple reemplazo. Si por simple reemplazo nos da una indeterminación, tenemos que recurrir al álgebra de límites o algún límite especial o algún límite de funciones acotadas. Agotadas esas herramientas, tenemos que recurrir a ver si podemos aplicar algún otro tipo de límite o cálculo para poderlo hacer. En este ejercicio 3.5 de la página 27 vamos a ver qué podemos utilizar. En el ejercicio A observamos que tenemos el límite cuando r tiende al punto 1, 1 de x por y cuadrado sobre x cubo más y cubo. Vemos que por simple reemplazo yo puedo, reemplazando la x y la y por 1 y 1, obtener el valor finito 1/2. Ese ya es el valor del límite doble de ese campo escalar. Ahora bien, pero como vimos anteriormente, no siempre puedo hacer por simple reemplazo. En este caso, si yo hago por simple reemplazo, me queda una indeterminación, la cual no se salva ni tampoco recurriendo a álgebra de límite, ni límite especial, ni el límite de funciones acotadas. No tengo ninguna función acotada ahí. Entonces, ¿qué tengo que recurrir? A calcular límites iterados. ¿Qué significaba calcular límites iterados de un campo escalar? Significaba que yo iba a calcular ese límite acercándome al punto, en este caso el 0, 0, en dos direcciones paralelas a los ejes coordenados, ¿sí? En este caso, como el punto que yo me acerco es el 0, 0, significa que me estoy moviendo en las direcciones de ambos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, calcular el límite iterado 1, 2, por ejemplo, en este caso estoy dejando constante en primer lugar a la Y, ¿sí? Y haciendo variar la X tendiendo a 0. Entonces, para calcular este límite que está presentado acá entre corchetes, yo hago de cuenta que la Y es constante, la X es la que es variable, tendiendo a 0. Si yo reemplazo la X por 0, me queda 0 en el numerador y en el denominador Y. Como Y estaba actuando como constante, en este caso 0 sobre una constante me da 0. Entonces me queda solamente el límite ahora de Y tendiendo a 0 de 0, que me da 0. De la misma manera calculo el otro límite iterado, 2, 1. En este caso yo voy a mantener constante el valor de la X y voy a hacer variar la Y. Entonces, ¿qué significaría geométricamente esta segunda instancia? Le dejo para interpretar el L12. El L21 geométricamente sería que si yo dejo constante la X y hago variar los valores de la Y, me voy a estar moviendo en una dirección. Al ir acercándome al 0, 0, voy a ir dejando constante el valor para un determinado X igual a 0, para el valor de la X igual a 0 constante, me voy a ir moviendo sobre el eje de la Y, haciendo variar los valores que tome
de esa y acercándome al punto 0, 0. O sea que me voy a estar moviendo sobre el eje de la y. Entonces, si calculo ese límite, que me queda entre corchete, donde la x actúa como constante y la y como variable, voy a tener la constante x sobre, y en el numerador y en el denominador me va a quedar x más 0, o sea que me va a quedar x. Entonces me queda el límite cuando la x tiende a 0 de x sobre x. Pero ¿qué pasa? Yo primero calculo ese corchete que estaba calculando este límite. O sea, este x sobre x me va a dar 1. Recién ahí que termino de calcular el valor de ese límite que estaba entre corchetes, recién ahí voy a decir, bueno, ahora el límite cuando la x tiende a 0 de 1 me da 1. Como vemos, ahí un límite iterado da 0, otro límite iterado da 1, quiere decir que cuando me acerco en la dirección del eje de las x, tiende el valor de la función a un número, y cuando me acerco al 0, 0 sobre el otro eje, tiende a otro número. Por el teorema de unicidad del límite, este valor al cual tender, la función tiene que ser único. Por lo tanto, si L12 es distinto de L21, no va a existir el límite doble que está pidiendo calcular este ejercicio. En el ítem C tenemos una situación parecida. Tenemos que por simple reemplazo vemos que nos da una indeterminación. Entonces vamos a recurrir al cálculo de los límites iterados. Ya anteriormente también, cuando veo que la indeterminación me da 0 sobre 0, ya por simple vistazo sobre el campo escalar vemos que no se puede aplicar ni el álgebra de límite, ni los límites especiales, ni el límite de funciones acotados. Calculando de la misma manera anterior los dos límites iterados, vemos que ambos dan iguales. Por lo tanto, no podemos asegurar nada. ¿Por qué? No podemos asegurar nada que ese 0 es el valor del límite doble, porque solamente estamos calculando ese límite del campo escalar solo en dos direcciones, en las direcciones de los ejes coordenados en este caso, ¿sí? O podría ser, si no fuera el 0, 0 al cual tiende, sea el 1, 1 o el 1, 2 o el punto que sea, estaríamos calculándolos con los límites iterados en direcciones paralelas a los ejes coordenados. Entonces, ¿qué recurrimos? A calcular los límites radiales. ¿Qué significa calcular los límites radiales geométricamente? Significa que voy a ver a qué valor tiende el límite por cada una de las rectas del haz de rectas que pasan, en este caso, por el 0, 0. Sabemos que van a ser infinitas rectas. Cada una de esas rectas va a tener una pendiente diferente. Y igual a x, y igual a menos x, y igual a 2x, y igual a 3x. O sea, hay infinitas rectas que pasan por el 0, 0. Entonces, calculando el límite radial, ¿qué significaba calcular el límite radial? Significaba primero dejar constante la variable x tendiendo a 0 y la y haciendo que tienda, en este caso, a la ecuación del haz de rectas que teníamos pasando por el 0. En este caso sería, a ver si puedo hacer y tendiendo a m por x. ¿Está? Entonces, ya ese cálculo ya está hecho, ese límite de y tendiendo a m por x significa que yo en la expresión del campo escalar reemplacé a la y por m por x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x, me va a quedar, en vez de y al cuadrado, me va a quedar m por x al cuadrado, sobre, tengo x cubo, tal cual, más, y en vez de y cubo me va a quedar m por x al cubo. Bueno,
seguimos dejando el límite cuando x tiende a 0 y seguimos trabajando algebraicamente esa expresión que me quedó al reemplazar la y por m por x. Me va a quedar x cubo por m cuadrado en el numerador, y en el denominador voy a poder sacar factor común x cubo y me va a quedar 1 más m cubo. X cubo por 1 más m cubo. Ahora bien, ahí se puede simplificar el x cubo del numerador con el x cubo del denominador y me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre 1 más m al cubo. Ahora, fíjense, desapareció la variable que me estaba provocando la indeterminación. Fíjense que en la expresión esta anterior yo no podía todavía reemplazar la x por 0. ¿Por qué? Porque me daba 0 sobre 0, seguía teniendo la indeterminación, pero yo esa indeterminación la pude salvar aplicando la simplificación de esas dos variables que están elevadas a la misma al mismo exponente. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de m cuadrado sobre m al cubo. Eso es una constante, esta expresión. Esta expresión que tengo acá, esto es una constante, porque m es la pendiente de cada una de las rectas de ese haz de recta. Quiere decir que el límite cuando la x tiende a 0 de esa constante es la misma constante. ¿Qué nos está diciendo este resultado? ¿Cómo se interpreta este límite radial? Geométricamente lo podemos interpretar que dependiendo, que ese resultado depende de la pendiente m de la recta por la que yo esté acercándome al 0, 0. O sea que si yo me estoy acercando por la recta igual a x, m vale 1. Quiere decir que ese límite radial va a valer 1 el numerador y 2 el denominador, o sea, va a valer un medio. Pero si yo me acerco por la recta igual a 3x, que también es otra recta que pasa por el 0, 0, me va a quedar la pendiente 3, entonces me va a quedar 9, 3 al cuadrado me queda 9 en el numerador, y en el denominador me va a quedar 3 al cubo 27 más 1 28, me va a quedar 9 28avos, me da otro valor, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que me está dando todos valores de ese límite radial distinto. ¿Qué podemos llegar a decir entonces? Que si todos los límites radiales son todos distintos, significa por el teorema de unicidad del límite que no va a existir el límite doble. ¿Por qué? Porque los límites radiales dan todos valores diferentes de acuerdo a por qué recta me esté acercando al punto 0, 0. Vemos cómo podemos seguir viendo las distintas posibilidades que pueden ocurrir. Fíjense que acá tengo el ejercicio de esta serie de ejercicios 3.5. También por simple reemplazo me queda una indeterminación, descarto todas las demás: álgebra de límite, límite especial, límite de funciones acotadas. Las vuelvo a recalcar a todas esas, las vuelvo a repetir, porque eso es una serie de preguntas que ustedes se tienen que ir haciendo para ir avanzando en cómo calcular ese límite doble. Más de una vez ustedes pasan a calcular un determinado límite, más de una vez ocurre que pasan a calcularlo por límites iterados y se les complica por alguna cuestión las operaciones, o llegan a que no pueden definirlo porque no queda, no existe, y ese límite doble se podía hacer por un simple reemplazo.
Entonces, ustedes vieron en la teoría que podían no existir los límites iterados y sí existir el límite doble. O sea, que no descartemos esa cuestión de este orden en que yo le estoy señalando, porque eso les va a servir como para no complicarse en la resolución de estos ejercicios. Entonces, en este caso en particular ya descartamos, sí, todas esas tres primeras instancias, y calculando los límites iterados vemos que también nos quedan que no existen. Y la teoría decía que puede existir el límite doble aunque no hayan existido los límites iterados o los límites radiales. Fíjense que si yo acá calculo el límite radial, se los dejo a ustedes para que lo puedan analizar. Junto con este video va a estar el PDF correspondiente a esta presentación. Entonces analicen a ver por qué yo estoy diciendo que estos tres límites, ya sean los radiales o los iterados, perdón, o los radiales, no existen. Vamos a ver qué pasa si llegamos a esta instancia de que no existan cómo seguir para analizar el valor del límite doble. No es posible asegurar nada. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, calcular los iterados es acercarme en direcciones paralelas a los ejes coordenados. Calcular los límites radiales es acercarme al punto por rectas que pasan por el punto que yo estoy calculando. ¿Qué más falta? Faltan curvas que pasen por ese punto. Yo puedo analizar alguna curva que pase por ese punto y obtener que el valor de ese límite me da un determinado, existe y me da un número finito. Entonces, ¿cómo puedo saber si ese valor me da el valor del límite doble, ese valor que me dio por una curva que pasa? Lo único que tengo como herramienta que me define el valor, si ese valor finito es o no el valor del límite doble, es aplicando la definición de límite. Ustedes en el video de la teoría que se presenta en este apartado, el que está realizado por Humberto, hay un ejercicio ejemplo para calcular, verificar si un valor finito que me está dando un resultado así en alguna dirección cumple con la definición de límite doble, y entonces podamos decir que ese es realmente el valor del límite doble, a pesar de que no existan los límites en las demás direcciones, ¿sí? Para terminar este segundo video, se les va a proponer seguir haciendo ejercicios, en este caso los que faltaron de este punto, de este ejercicio 3.5, el F y el G, y compartirlos en el foro de esta unidad. Nos vemos en el tercer video de práctica, que vamos a trabajar con el límite de funciones vectoriales.